es tiempo. Gloria al Señor. ¿Trajeron sus espadas, mis amados? Levántela en alto allí. Berna, ¿dónde está tu espada? Gloria al Señor. Vamos a verlas aquí. Levántela, vamos. Muévala. Bátala en el nombre de Jesús. Continuamos ahí con nuestra serie que hemos titulado Fundamentos de la Vida Cristiana. Y yo quiero que usted abra su Biblia una vez más allí en Hebreos. Vamos conmigo lo antes posible a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Cuando lo encuentre, deme un buen amén ahí. Hebreos capítulo 5, vamos a leer a partir del verso... vamos a leer a partir del verso 11, ¿ok? Hebreos 5, a partir del verso 11, si lo encuentra, deme un buen amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Diga conmigo, es difícil explicar. Por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Diga conmigo, primero rudimento. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero que presten mucha atención. Hace aproximadamente 3 semanas comenzamos una serie que le hemos llamado Los Fundamentos de la Vida Cristiana. Y cuando comenzábamos, leíamos este texto y yo les mencionaba que tristemente en la iglesia actual y en el cristianismo actual hay una fe muy débil. Hay una fe que tiene poca resistencia contra los ataques del maligno. Hay un cristianismo que no logra pararse enfrente del problema y rechazarlo. Y la razón es porque muchos que dicen ser creyentes no tienen los fundamentos correctos puestos en su vida. Yo les ponía el ejemplo de una casa. Usted no puede construir una casa sobre la arena porque apenas vengan las tempestades la casa se cae. La casa, si usted quiere que perdure, debe ser construida sobre la roca. Y en semanas anteriores hemos hablado quién es esa roca. Dijimos que la roca es Jesucristo. Hay mucha gente construyendo su fe encima de la imagen de un hombre, encima de la imagen de un pastor, encima del carisma de alguien, encima del dinero, buscando a un Dios que no es el Dios correcto. Pero si usted quiere que su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos y todo lo que usted es permanezca, tiene que aprender a construir su vida sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Gloria a Dios. Ahora, habíamos dicho que esa roca, ese Cristo Jesús, dejó enseñanzas que son fundamentales, enseñanzas que son primordiales para todo creyente. Nadie puede acercarse a Dios a menos que entienda estos principios espirituales y que los viva. Habíamos hablado en primer lugar arrepentimiento de obras muertas. Cuando Jesucristo vino a este mundo, lo primero que comenzó a enseñar fue: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Por lo tanto, nadie puede decir yo soy creyente, yo creo en Dios, yo soy salvo, si no ha experimentado un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y eso lo vimos en semanas anteriores, explicamos que era el arrepentimiento. Pero no solamente arrepentimiento. Hablamos la semana pasada acerca de la fe en Dios.
Y vimos que si una persona dice, yo estoy arrepentido, pero no tiene fe en Dios, el arrepentimiento no cuenta. Así como que una persona diga, yo tengo fe en Dios, pero no se arrepiente de su vida antigua, no se arrepiente de su pecado, no se arrepiente de su maldad, pues en realidad no tiene fe en Dios. Porque es la fe lo que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, y es el arrepentimiento verdadero lo que nos lleva a una fe auténtica en la presencia de Dios. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Ahora, ¿cuál es el tercer principio que vamos a hablar hoy? Digan todos conmigo, bautismo. Diga fuerte, bautismo. Y yo quiero que usted preste mucha atención a este principio. Abra ahí Marcos capítulo 16, verso 16. Y usted dirá, pastor, ¿cómo va a hablar usted hoy de bautismo si ya estamos bautizados? Ya nosotros hemos pasado por las aguas del bautismo. Pues déjeme decirle que el mensaje de hoy es para los que están bautizados y para los que no lo están. Así que presten mucha atención a lo que vamos a estar hablando en esta mañana. En Marcos 16, 16 dice la escritura, el que creyere, digan todo fuerte conmigo, creer. Dígalo una vez más, creer. Dígalo fuerte, creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, escuche esto. La escritura dice que una fe auténtica, una fe verdadera en Jesucristo, aquel que se ha arrepentido de pecado y ha puesto su confianza en Jesús de Nazaret, dice la escritura, el que ha creído debe ser bautizado. La fe me trae a Jesús y el bautismo me ayuda a comenzar a asumir un compromiso con Dios, no con los hombres. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Mucha gente mira el bautismo. He conocido gente durante años en la iglesia y les pregunto, hermano, ¿ya usted se ha bautizado? Y me dicen, pastor, aún lo estoy pensando. Aún estoy considerando el bautismo porque me han explicado que después que me bautice, pues ya vengo a ser como miembro de una iglesia y yo realmente no quiero compromiso. Y yo muchas veces cuando escucho esto le pregunto a las personas, ¿realmente usted ha creído en Jesucristo? Porque quien se ha arrepentido de sus pecados y quien tiene fe en Jesucristo no demora ese proceso llamado bautismo en agua. El bautismo en agua es necesario, es vital, es primordial. Y si usted no lo cree así, vamos conmigo a la escritura para que usted pueda percibir que lo primero que Jesucristo hizo antes de comenzar su ministerio fue precisamente bautizarse. La Biblia dice que estaba su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Y Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. Y dice que venían a él los fariseos, venían los saduceos, venían todos los judíos. Y Juan el Bautista tomaba y los zambullía en agua y los sacaba y los preparaba para la venida del Mesías. Pero en ese momento, en ese mismo instante, viene Jesús caminando y Juan el Bautista lo ve y se queda frío. Y miren lo que aconteció allí. Abra conmigo la escritura en el Evangelio, allí en Mateo. En el verso 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Présteme atención. Está Juan el Bautista allí en el río Jordán diciendo, arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. Vengan todos a las aguas del bautismo para que estén listos para recibir al Salvador. Vengan todos y arrepiéntanse con convicción en sus corazones, porque ya el Mesías está aquí.
Y de repente aparece Jesucristo. Y Jesucristo viene a donde está Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista lo mira y le dice, ¿cómo te voy a bautizar a ti que eres el Mesías? ¿Cómo te voy a bautizar a ti que eres el Salvador? Si yo estoy bautizando en el río Jordán para arrepentimiento de pecado y no hay ningún pecado en ti, ¿cómo vienes tú a mí para que yo te bautice si el bautismo es para arrepentimiento de pecado? Y dice Jesucristo mirando a su primo Juan, hazlo porque conviene que cumplamos toda justicia. Y este es el primer principio que quiero compartir con ustedes. Perdón. Si alguien aún no ha entrado en las aguas del bautismo, si alguien aún está demorando ese proceso de comenzar una vida nueva en Dios, déjeme decirle que por más excusas que pongamos, aún usted puede creer que es santo, que no necesita arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Dios y entrar en las aguas del bautismo. Pero dice Juan el Bautista, este que es santo, 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 ha venido a mí y ha dicho, conviene que cumplamos toda justicia. Por lo tanto, entre aquellos que han creído en Jesucristo, no hay excusa para entrar en las aguas del bautismo. ¿Alguien está conmigo? Diga amén. No puede ser algo que usted dilate, no puede ser algo que usted demore. Y le voy a explicar un principio allí en el bautismo en agua. La Escritura dice en el Antiguo Testamento que la nación de Israel vivió durante 400 años esclava en Egipto. Y allí estaban y de repente Israel clamó a Jehová y pidió, Señor, envíanos a un Salvador. Y dice la Escritura que Dios levantó un hombre llamado Moisés. Moisés estuvo con Dios cara a cara durante 40 días y 40 noches. Cuando Moisés estuvo listo, Dios lo envió a Egipto. Y allí usted conoce la historia. Vinieron 10 plagas sobre la nación de Egipto. Murieron los primogénitos de Egipto. Y de repente Israel estaba comenzando un viaje hacia la tierra prometida. Pero entre su viaje y la tierra prometida había algo en el medio que se llamaba Mar Rojo. Así que Israel no podía brincar ni volar ese lugar. Israel no podía evitar el Mar Rojo. Y dice la Escritura que viniendo Faraón con todo su ejército contra Israel y viendo Israel que estaba acorralado, clamaron a Moisés y Moisés clamó al Señor. Y el Señor miró a Moisés y le dijo, toma la vara, introdúcela en el mar, y el mar se abrió. Y dice la Escritura, Israel pasó como por tierra seca. Ahora aquí hay un simbolismo tremendo que quizás usted ha meditado, pero quizás no. La Biblia dice que Faraón es un símbolo de Satanás. El ejército de Faraón puede ser comparado a los demonios que normalmente nosotros vemos que tienen a las personas atados a vicio, que tienen a las personas atadas a la droga, que tienen a las personas alcoholizadas, dependientes de cosas que no glorifican al Señor. Así que Israel, viendo que era esclavo de Faraón, viendo que era esclavo de todos estos soldados, Israel clamó al Señor y le dijo, Señor, libértanos de esto que estamos atravesando. Y usted puede decir, pastor, yo estoy en una condición similar. Yo veo que hay problemas en mi vida que no logro avanzar. Yo veo que hay ciertas ataduras en mí que no logro dejar. Yo veo que lo he intentado todo, pero no avanzo. Mire lo que hizo Israel. Israel clamó al Señor. Señor, no aguantamos más la esclavitud. Déjeme decirle que hasta que usted no vea su pecado y le diga a Dios, no aguanto más ser esclavo de este pecado, Dios no va a enviar a alguien que le salve. Hay muchas personas que dicen, yo soy salvo porque entré por una puerta. Yo soy salvo porque tengo una Biblia bajo el brazo. Yo soy salvo porque nunca falta un domingo. Usted no puede ser salvado a menos que clame desesperadamente a Dios por ayuda y le diga, no aguanto esta esclavitud, ayúdame. ¿Alguien está aquí? Dígame.
Y allí estaba Israel en Egipto clamando al Señor. Señor, no aceptamos más. No queremos más vivir como estamos viviendo. Este pueblo nos está oprimiendo. Tú tienes que pararte y decirle al pecado, no te tolero más. No quiero vivir más contigo. Me cuesta trabajo. Por mí mismo no puedo salir de ti. Pero sé que si clamo a Dios, Dios enviará la ayuda. ¿Alguien está aquí? Diga amén. Y de repente estaba Israel llegando al Mar Rojo. Y estaban allí esperando. Y viene Satanás con todos sus demonios. Porque Satanás no quiere que tú cambies tu vida. Satanás no quiere que tú te acerques a Dios. Satanás no quiere ver un hombre nuevo en ti. Satanás no quiere que Dios te lleve a la tierra prometida. Y Satanás te está persiguiendo con todo su ejército y te está acorralando. ¿Pero qué había delante? El Mar Rojo. Y dice la escritura que Moisés clamó, metió la vara, se abrió el mar. Israel pasó como por tierra seca. Y de repente cuando veían a caballo, trucutún, 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 allí, todos los faraones, los egipcios y todas estas personas, dice la escritura que Dios tomó las aguas y las cerró. Y en el fondo del mar se quedaron todos los que oprimían a Israel. ¿Qué me quiere decir usted, pastor? Le dije que este mensaje es para los que no sean bautizados y para los que sí. ¿Cuántas veces usted ha ido a la playa? Levánteme la mano. Muchas, ¿verdad? Cada vez que usted va a la playa se bautiza. Entonces bautismo no es meterse en el agua. Hello. Conozco a muchas personas que les pregunto, ¿cuántos tiempos llevas en la fe? No, yo llevo como 10 años en el evangelio. ¿Ya fuiste bautizado en agua? Claro. Y los miro y le digo, ¿y por qué tu vida no cambia? Tú lo que fuiste fue a la playa con la iglesia. Porque bautismo no es meterse en las aguas. Bautismo es entender que el día que usted se metió en las aguas, todo lo que usted era antes, todo lo atado que usted estaba, todo lo esclavo que era del pecado, toda la vida pasada que usted tenía cuando usted entró en las aguas, quedó sepultada en el nombre de Jesús. Pero aquellas personas que se meten en el agua y cuando salen del agua, en vez de caminar hacia Canaán, hacia la tierra prometida, regresan a Egipto. Esas personas lo que se dieron fue un chapuzón en la playa. ¿Alguien está conmigo? Diga amén. Entonces, amados míos, el bautismo no solamente es cumplir con toda la justicia de Dios. En el bautismo hay un misterio tremendo. Cuando un hombre llega realmente arrepentido de sus pecados al agua del bautismo. Cuando un hombre ha puesto realmente su fe en Jesucristo y esas aguas están allí delante y el pastor lo mira y le pregunta, ¿usted ha creído? Sí. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? Sí, pastor. En esa confesión te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ese hombre y esa mujer salen, ese hombre y esa mujer tienen vida nueva. Pero no puede ser que yo fui metido en las aguas del bautismo y yo antes practicaba el alcoholismo y salga del agua del bautismo y a la semana usted me vea con una botella nuevamente. No puede ser que yo me haya metido en el bautismo y antes de venir al bautismo yo haya sido un hombre promiscuo, tenía 2 y 3 mujeres y ahora que me bauticé pues salgo del agua y continúo teniendo 2 y 3 y le añado una cuarta. Entonces usted, amigo mío, lo que fue a la playa. ¿Alguien está conmigo? Levante su mano y diga, estamos aquí, pastor. Por lo tanto, amados míos, bautismo es mucho más que darse un chapuzón. Bautismo liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Bautismo, cuando usted se mete en las aguas del bautismo y usted llega arrepentido y con fe, todos los espíritus que le tenían esclavizado, atado
y allí sin poder salir a glorificar al Señor y adorar a Dios, esos espíritus quedan sepultados en las aguas del bautismo. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Amado, Dios no podía llevar a Israel a menos que atravesaran las aguas del bautismo y dejaran a Egipto atrás. De igual manera, escúcheme bien, Dios no puede introducirlo a usted en una vida nueva a menos que usted esté dispuesto a arrepentirse de todos sus pecados, a poner su fe en Dios y a entrar en las aguas del bautismo. Amén. Como decía Juan el Bautista, ¿qué fue lo que vinieron a ver hoy? Pues estamos hablando la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 2. Pastor, ¿eso usted lo inventó? ¿De dónde sacó esa similitud? Vamos a leer más nuestras Biblias para que aprendamos la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, verso 1 al 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados ¿en qué? En la nube y en el mar. Por lo tanto, cuando usted mira Israel, Israel es un ejemplo o una sombra de lo que somos nosotros en Cristo. Israel tipifica todo el proceso que un creyente tiene que experimentar para llegar a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que fueron libertados, fueron llevados por las aguas del bautismo, e Israel, gracias a Moisés, fue bautizado en el agua y en la nube. Y de la nube vamos a hablar en la próxima enseñanza que vamos a dar. Por lo tanto, el bautismo significa sumergirse completamente, ponerse debajo. Dice Pablo que usted no puede ignorar que el pueblo de Israel no solamente atravesó las aguas, sino que se puso debajo de esas aguas. Y cuando Israel atravesó las aguas, todo lo que Israel era, toda su pecado, su maldad, su desobediencia a Dios quedó atrás. A partir de ahí se escribía una nueva historia. Cuando un creyente no comprende lo que implica ser bautizado, está caminando en ignorancia, amados míos, porque se está perdiendo los misterios del reino de Dios. Por eso el enemigo tiene algunos atados al temor, para que no confiesen públicamente a Jesucristo como su Señor. El creyente que ama a Dios y desea caminar en libertad es un creyente que también ama el bautismo en agua. Yo le voy a hacer una historia. Hace algunos años atrás, cuando yo me entregué a Jesucristo, llegué a una iglesia y el bautismo no tocaba hasta 10 meses después. Y yo todos los días me acercaba donde estaba el pastor cada vez que se acababa el culto y lo miraba y le decía: pastor, ¿cuándo usted me va a bautizar? Y aquel hombre me decía: es que faltan todavía 9 meses, tenemos que tener un grupo grande para bautizar. Y cada vez que se acababa el culto yo volvía: pastor, ¿cuándo usted me va a bautizar? Gracias a eso el pastor adelantó un poco la fecha y me bautizó cuanto antes, porque yo no podía esperar más, hermano. Yo estaba arrepentido de mis pecados y yo había puesto mi confianza en Jesucristo. ¿Qué más vamos a esperar? Necesito ser bautizado para que mi familia vea, el mundo vea y todos entiendan que ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Amén. Y si usted ha sido bautizado, la pregunta que le hago es: ¿para quién vive usted ahora? ¿Usted sigue viviendo en la vida antigua? ¿Usted sigue viviendo aferrado al pasado? ¿Usted sigue viviendo anclado en lo que dejó atrás? ¿O usted, después que pasó por ese proceso, se ha mirado y ha dicho: realmente ahora tengo una vida nueva? Vida nueva en Dios. Quiero que vamos a ver aquí un poquitico los principios espirituales que hay en el bautismo en agua. Lo primero que quiero que usted sepa es que el bautismo es una ordenanza que el Señor Jesús dio. Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que crea, bautícenlo. Por lo tanto, bautismo no es algo que usted puede decir: yo quiero creer en Jesús pero no bautizarme. Si usted cree en Jesús, usted necesita bautizarse porque eso es un mandamiento. Amén. Por lo tanto, hay que arrepentirse de sus pecados, ser conducido a las aguas del bautismo como testimonio. Y en ese momento que usted está siendo bautizado, recuerdo que el pastor me decía, no sé si tú lo puedes percibir cuando me estaba metiendo en las aguas y me sacó, pero en este momento se acaba de librar una batalla por tu vida.
Yo le decía, yo lo que sentí que había un calor tremendo y me metí en el agua y me refresqué un poquitico. Había tremendo calor en esa época en Cuba. Y él me dijo, no, aunque tú no lo veas, ahora mismo Dios está haciendo algo tremendo porque Dios está separando las tinieblas de la luz. Cuando una persona entra en el agua del bautismo, Dios está diciendo, atrás quedó lo viejo. A partir de ahora, todo es hecho nuevo. Usted sabía que hay regiones en Asia donde predicar el evangelio es prácticamente prohibido. Si lo cogen, lo pueden matar. Y hay regiones donde existe muchísimo frío. Y si se bautiza, se puede congelar y morir. Sin embargo, los creyentes apenas aceptan a Jesucristo, le dicen al pastor, ¿dónde hay agua? Vamos a bautizarnos. Y dice que se meten, abren unos huecos, se tiran y salen corriendo porque atrás vienen a matarlo, porque están diciendo públicamente, ahora somos propiedad de Cristo. Necesitamos entender que hay un poder y hay un misterio en el bautismo en agua. Ahora, bautismo también representa, amado mío, muerte y sepultura al viejo hombre y resurrección a una vida nueva. Sepultura a una vida de esclavitud y resurrección a una vida en libertad. Por eso les decía, voy a hablarles a los que ya lo hicieron y a los que no lo han hecho. Le voy a hacer una pregunta. ¿Realmente usted sepultó al hombre viejo? No me lo diga. Porque existe esto, ¿sabe? A veces nosotros decimos, ya yo morí en las aguas del bautismo, ya yo dejé quien yo era atrás, pastor, yo he cambiado completamente. Lo que pasa es que a veces, cuando estoy bravo, yo vuelvo a coger ese hombre, me lo pongo un momentico aquí en la espalda y saco la naturaleza vieja dentro de mí. ¿Sabe? Si usted toma a una persona que se murió, un familiar suyo, y en vez de enterrarlo, usted se lo engancha en la espalda durante algunos meses, usted se va a dar cuenta que nadie se va a querer acercar a usted. Va a tener una peste horrible. Ese muerto se va a empezar a descomponer en su espalda. Y no solamente el muerto va a estar muerto, sino que lo va a empezar a podrir a usted por detrás. Hay muchos creyentes que entran a las aguas del bautismo y no sueltan a ese hombre viejo. Lo tienen enganchado aquí todavía. Para de vez en cuando sacarlo. Diga conmigo, lo sepulto en este día. Amén. Lo sepulto en el nombre de Jesús. Amado, aunque el bautismo es un mandamiento de Dios, necesitamos conocer que hay ciertos principios o requisitos bíblicos para poder ser bautizado. Por eso es que nuestra iglesia no bautiza a cualquier persona. Y les voy a explicar por qué. Presten mucha atención. Primer requisito bíblico para ser bautizado es el arrepentimiento de pecado. Y los creyentes deben ser muy cuidadosos con esto, no sea que estén bautizando a personas no arrepentidas. Puede que muchos o mucho de la falta de fruto que usted vea en ciertos creyentes se deba a eso. Quizás fueron bautizados, pero no estaban plenamente arrepentidos. Le voy a hacer una pregunta. Levante la mano si alguna vez ha conocido un cristiano que dice, ¿y ese era cristiano? Levante su mano allí. Y la pregunta que yo le hago es, ¿quién fue que lo bautizó? Porque más culpa tiene que lo bautizó que él mismo. Porque hay mucha gente bautizando a personas que solamente asisten a una iglesia. Nosotros no bautizamos a una persona que solo asista. Nosotros bautizamos a alguien que esté verdaderamente arrepentida de sus pecados. Amén. Vamos conmigo a la escritura. Hechos capítulo 2, verso 37 y verso 38. Dice así la Biblia. Entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, vuestros pecados, y recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando Pedro. Pedro está dando un discurso tremendo. Le dice a los oyentes, ustedes han crucificado al autor de la vida. Ustedes llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Ustedes se burlaron de él y él era el Mesías enviado por Dios. Y cuando ellos escucharon esto, se compungieron, se entristecieron en su corazón y le dijeron al apóstol, ¿y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esta situación? Y Pedro les dijo, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y luego bautícense. Pero no los puedo bautizar a menos que se arrepientan primero de lo que han hecho en contra de Dios.
Amado, nuestros pecados nos hacen daño a nosotros, pero básicamente son pecados en contra de Dios. Y el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos pastores piensan, voy a explicar esto. Si yo tomo a esta persona que era mala y yo la meto en el agua del bautismo, yo sé que al cabo de un tiempo él va a cambiar porque Dios va a hacer una obra tremenda en su vida. No funciona así. La gente no se arrepiente después del bautismo. La gente tiene que arrepentirse antes del bautismo en agua. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no todo el que diga que está bautizado en este tiempo, quizás en la época primitiva sí, pero en este tiempo creo yo que no todo el que dice me bauticé está arrepentido, sino los frutos fueran evidentes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quebrantamos un mito hoy. ¿Cuántos están bautizados? Levanten la mano. Gloria al Señor. ¿Cuántos están arrepentidos? Ya eso tiene que ver con los frutos. Una persona no puede decir estoy bautizado y no estar arrepentida. Tiene que haber arrepentimiento, bautismo, vida nueva en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, número 2. No bautizamos a nadie a menos que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero que abra Marcos 16:16 nuevamente. Mire lo que dice aquí la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes de que usted bautice a alguien, usted tiene que estar seguro que esa persona ha creído el mensaje correcto. Hoy en día, en las iglesias se les dicen a las personas, si aceptas a Jesús, Bernardo, vas a ser más feliz. Si aceptas a Jesús, vas a ser rico, millonario. Si aceptas a Jesús, todo será paz y felicidad. Está bonito ese mensaje, pero no es el mensaje correcto. Por lo tanto, nosotros bautizamos solamente a aquellos que han oído y entendido que aceptar a Jesucristo es primero arrepentirse de sus pecados. Segundo, depositar su confianza y su fe en Dios. Por supuesto que Jesucristo tiene cosas buenas para ti. Perdona tus pecados, restaura, sana tus dolencias, te salva. Pero eso son consecuencias después que has arrepentido tu vida de pecado y puesto tu confianza en Jesús. Por lo tanto, una persona que desee ser introducida a las aguas del bautismo, primero debe confesar que cree en Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, abra Hechos capítulo 8. Mira lo que dice ahí la Escritura en el verso 36 y verso 37. Perdón. Dice así: mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón es posible. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Cristo. ¿Qué más dice? Es el Hijo de Dios. Por lo tanto, él no bautizó a cualquiera, él bautizó a una persona que había creído que Jesucristo era el Hijo de Dios. Número 3. No bautizamos a nadie a menos que sea instruido o discipulado en aquello que están creyendo. Escuche bien, hay personas que dicen, yo creo en Jesús. Y cuando usted le pregunta, ¿y qué es lo que tú crees? Las personas ni siquiera saben decirte por qué creen en Jesús. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un proceso, no sabemos cuánto dure, pero una instrucción para que la persona entienda quién es Jesús. Abra Mateo 28 del 19 al 20 y mire lo que dice la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y si usted me dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre. Usted puede invertir las prioridades, pero esencialmente debe ser bautizado. Discipulado. Creemos que alguien tiene que ser discipulado antes, durante y después del bautismo en agua. Es un proceso. Toda la vida usted tiene que estar siendo discipulado. Quien no es discipulado, diga conmigo, no es discípulo. Y Jesucristo no nos llamó a llenar locales y auditorios. Jesucristo nos llamó a ser discípulos. ¿Alguien está conmigo? Dígame.
Pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Levante su mano. Gloria al Señor. El discipulado tiene un precio, pero es necesario. ¿Ok? Ahora escúcheme, amado mío. Las personas no pueden, no deben ser discipuladas o bautizadas sin un discipulado previo, si no logran saber en qué están creyendo. Deben ser instruidos antes y después del bautismo. Y esta instrucción debe ser suficiente como para que entiendan quién es Jesús. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiempo le tomó al eunuco bautizarse? Hoy en día las iglesias dicen, nosotros bautizamos a las personas después que pasen un curso que dura 9 semanas. Nosotros bautizamos a las personas después que pasen una instrucción de 10 años. Oh, usted lo que quiere es un erudito para bautizarlo, ¿no? La escritura dice que ese hombre quizás le tomó 1 hora, 2 horas, no sabemos el tiempo, pero fue no más de un día. Estuvieron un rato conversando, aprendió los principios del reino de Dios y le dijo a Felipe, mira, ¿ya hay agua? ¿Quién impide que tú me bautices? Y Felipe le dijo, bueno, aquí no hay ningún requisito de tiempo. Ya tú crees en Jesucristo y has creído en esto que te he dicho. Pues vamos a las aguas del bautismo. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, no tiene que esperar uno toda la vida para bautizar a esa persona. Yo le decía al pastor, ya llevamos 10 meses y no me ha bautizado. Mira al eunuco. Ahora, hermanos míos, para ir resumiendo esta idea que le estoy diciendo ahora. Por esa razón y por estos 3 requisitos que les acabo de mencionar, nosotros no bautizamos niños. Si usted tiene un hijo y nos dice, pastor, quisiéramos bautizarlo, yo le diría lo siguiente. Primero, número 1, tiene la persona que haberse arrepentido de sus pecados. Muchos de los niños no saben ni qué cosa es el pecado. Segundo, debe haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y tercero, debe ser discipulado o instruido antes del bautismo. La pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿Por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 5 años? No lo hizo cuando era niño, esperó a tener una edad apropiada. Pues entonces nosotros no bautizamos niños porque ellos no pueden tomar una postura de fe, no pueden entender todavía qué cosa es el pecado para arrepentirse y no pueden o no entienden mucho de los principios del discipulado. Creemos que solamente después de los 12 años de edad una persona debe ser introducida al bautismo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué beneficios hay en el bautismo en agua? Y aquí quiero ahondar un poquitico para si usted no se ha bautizado, diga, yo quisiera hacerlo. Abra conmigo Romanos capítulo 6, verso del 6 al 7. Y si usted lo hizo y dice, pastor, pero ahora que usted está hablando me doy cuenta que lo que hice fue ir a la playa. La pasamos más bien ese día, pero realmente no creo que me haya arrepentido. Pues le pido que este mensaje no venga a lastimar su sensibilidad, sino a mostrarle que sin arrepentimiento nadie, por más rituales que cumpla, puede acercarse a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces viene lo que dice Romanos capítulo 6, verso del 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Primer principio, escuche bien. Aunque la cruz del Calvario parecía una señal de debilidad para Jesucristo, la verdad es que no. La cruz es la evidencia más gloriosa del poder de Dios. La palabra nos enseña que Jesús murió en la cruz para cargar con nuestros pecados y el creyente en las aguas del bautismo está muriendo al crucificar al hombre viejo, y esto es poderoso, pues según Romanos nos enseña que el cuerpo del pecado es destruido y ya usted y yo no estamos nunca más bajo el servicio del pecado. Por eso les digo lo siguiente, quien se ha bautizado y aún practica el pecado, pues no ha subido a la cruz con Jesucristo. Porque bautismo primeramente significa Jesucristo murió, yo, quien era yo, el hombre viejo, murió con Cristo también. Si yo le piso un pie a usted y usted grita, usted no ha muerto. Usted está vivo todavía. Pero dice la Escritura, Jesucristo murió y yo morí con él.
Mira a alguien que esté cerca de usted y pregúntale, ¿ya moriste? Por lo tanto, todas nuestras deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario y creemos esto. Un difunto, alguien que ha muerto, no tiene ninguna deuda, mucho menos una deuda con un condenado como el diablo. Por eso aquellos que se han bautizado, y yo los veo a veces y dicen, ya yo soy creyente, tengo fe en Dios, asisto a la iglesia, y todavía están pensando, ay, es que yo he hecho muchas cosas malas, es que mi pasado y no logro perdonar mi pasado. Yo le digo, hermano, ¿qué deuda tiene usted con el diablo? Ninguna. Si ya usted está muerto. Cuando usted está vivo y usted hereda una deuda y pide un préstamo en el banco y es un dinero impagable, el día que usted se muere, es verdad que le deja una carga a su familia, pero ya la carga no es suya. Ya usted murió. Entonces los muertos no tienen deuda. No tenemos ni deuda delante de Dios por nuestro pecado, ni le debemos nada a Satanás por lo que hayamos hecho en el pasado. Cuando alguien entra verdaderamente consciente a las aguas del bautismo, puede decir, ahora estoy muerto con Cristo. Amén. Segundo beneficio del bautismo en agua. Qué poderoso este beneficio. Mire esto. Jesucristo fue sepultado y yo fui sepultado con él. Romanos 6 del 3 al 4 dice lo siguiente. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, el bautismo en agua, escúchelo bien, representa muerte y sepultura del hombre viejo. La palabra dice que Jesucristo fue obediente hasta la cruz y en esa actitud de obediencia Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Pero preste mucha atención, de la misma manera que una familia entierra a su familiar cuando se murió, aquellos que realmente han muerto al pecado tienen que enterrar al hombre viejo. Y aquí es donde está el desafío de los creyentes. Que yo digo, ¿ya se bautizó? Sí, pastor, me bauticé. Gloria a Dios, ya murió. Ahora la pregunta que le hago es esta. ¿Cuándo va a enterrar al hombre viejo? Yo sigo siendo impulsivo, yo sigo siendo iracundo, yo sigo siendo la persona que yo era antes, yo sigo siendo bárbaro y yo creo que por mi habilidad y todas las cosas con la misma mentalidad que tenía antes veía a la gente y sabía discernir la maldad que había en los hombres, porque yo era un tipo de la calle. Hermano, ¿cuándo va a enterrar a ese hombre viejo? Le pregunto. ¿Ya se bautizó? ¿Ya está muerto? Ahora, haga el favor y entiérrelo porque el hombre viejo apesta. Y el único que no se da cuenta es usted, porque vive con él. Pero los demás, cuando se acercan y ese hombre viejo apesta, oye, entiérralo ya. No lo esperes más, no lo dilates más. Llévalo, abre una zanja y dile, hombre viejo, aquí te quedaste en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano ahí un momentico. Bien en alto, un momentico aquí. Les voy a dar un consejo a todos los que tienen sus manos levantadas. No espere un día más. Si usted entiende hoy que ya fue al bautismo y creyó en Jesucristo y dice, pastor, yo he creído en Jesucristo, yo he cometido muchos errores, pero yo creo en Jesucristo. Le voy a pedir esto. Apenas salga por esa puerta, dígale al hombre viejo, ya. Sepultado, quedaste atrás. No quiero cargar más contigo. A partir de ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios por eso ahí. Ahora hay buenas noticias porque el bautismo no solamente es muerte y sepultura. El bautismo también significa resurrección. Abra Romanos 6 y Romanos 6 usted dirá, pastor, eso está poderoso. Léalo. Léalo completo. Versos 4 y 5 dicen lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, y subraye esto, en vida nueva. Digan todos conmigo, vida nueva. Diga fuerte, vida nueva. ¿Cómo hay que andar en vida qué? Ya la vida vieja no sirve, ¿ok? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección. Por lo tanto, amados míos, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el día que yo me arrepentí, creí en Él y me bauticé, yo morí también. Cristo fue sepultado, lo bajaron de la cruz, lo metieron allí en una cueva y pusieron una piedra delante porque el muerto apestaba. Pues bien, a mí también me tomaron el día que morí con Cristo y me bajaron y me metieron en una cueva y me pusieron una piedra delante y me pusieron un sello y me dijeron: no salgas más de ahí. Pero hay buenas noticias. Cristo resucitó al tercer día en gloria. La pregunta que te voy a hacer es: ¿cuándo vas a resucitar tú en gloria? Ya yo resucité, ya yo tengo vida nueva, pastor, pero sigues con el hombre viejo en la espalda. Cristo resucitó en gloria. Nosotros también en Cristo, si hemos muerto con Él, si hemos sido sepultados con Él, también tenemos que entender que en el bautismo, cuando salimos de las aguas, es para comenzar a vivir una vida en gloria, en la presencia del Señor. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Denle un aplauso a Dios por eso entonces. Amado, una de las maravillosas obras de Cristo en la cruz, cuando resucitó, fue arrancar la muerte que nos había sido impuesta por Adán. La Biblia dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como el primer hombre pecó, y por cuanto él pecó, todos los hombres pecaron y están separados de la gloria de Dios, así también en Cristo, aquel que confía en Él tiene vida nueva y puede caminar en victoria. Por lo tanto, si yo estoy mirando mi situación, mi condición, si yo me estoy mirando, quizás en estos días examino mi vida y digo: ¿qué es lo que está pasando? No logro avanzar, no logro despegar, estoy intentando acercarme al Señor, pero no lo consigo. ¿Será que Satanás quiere que el hombre viejo salga de nuevo? Dile en el nombre de Jesús: hombre viejo, hoy te entierro para vivir en gloria en la presencia de Jesús. No tienes parte ni suerte en mi vida. Yo morí con Cristo, yo fui sepultado con Él para ahora resucitar con poder y con gloria en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Gloria al Señor. Y número 4, qué buena noticia, qué beneficio tan excelente. Abra conmigo allí Efesios capítulo 2, verso 6. Dice la Escritura en Efesios 2:6, qué poder de Dios hay aquí. Dice: y juntamente con Él, ¿juntamente con quién? Con Cristo. Dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, pastor, yo pensaba que estaba aquí. Yo pensaba que yo estaba aquí sentado en las sillas esta el domingo. Déjame darte una buena noticia. Aquel que realmente ha muerto con Cristo, aquel que fue sepultado y el hombre viejo enterrado, aquel que resucitó en gloria, dice la Escritura, lo hizo para que ahora ande en vida nueva, pues ya no está sentado aquí, ahora está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oye, pastor, pero eso es un misterio, todavía me veo aquí. Dice la Escritura, en el mundo espiritual estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y eso es una gran noticia. Eso significa, sentarse significa la obra está completada. Por lo tanto, aquel que ha experimentado un bautismo auténtico puede estar seguro, puede estar consciente de que si ha muerto, sepultado y resucitado, ahora tiene acceso a la presencia de Dios. Amén. Alguien está conmigo y dice: gloria al Señor. Por lo tanto, amado mío, usted no puede continuar viendo las cosas de la tierra y viviendo como terrenal. En Cristo y por el bautismo usted recibe también el derecho de ser coheredero con Cristo Jesús de todo lo que está en el cielo. Vemos a veces a los creyentes afanados por producir riqueza,
Vemos a los creyentes afanados por hacer esto y lo otro. Vemos a los creyentes afanados por hacer una casa de 7 pisos hacia arriba. Y esas cosas son buenas. Levante la mano quien no quiera vivir cómodo. Todo eso es bueno. Pero dice la Escritura, usted y yo no somos de este mundo. Estamos de paso por este mundo. Es un proceso necesario. Nosotros, si hemos muerto con Cristo, ¿ahora dónde estamos? Arriba. Pon la vista en las cosas de arriba. Ay, que si hubo un problema financiero y tú ves que los creyentes se desmoronan porque no tienen los fundamentos. Ay, que si tuvo un problema, no sé, el carro se me rompió y los creyentes se deprimen y se desaniman porque el motor del carro no está haciendo bum, 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 bum. Dice la Escritura, pon tu vista en las cosas de arriba, no en las de abajo. ¿Las de abajo te afectan? Claro que te afectan, todavía estás aquí, pero tienes que vivir mirando al invisible. Porque ahora estamos con Cristo, sentados en lugares celestiales. Amén. Abra conmigo Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida ahora? Yo creo que usted no ha leído eso nunca. Ya mi vida no está aquí, hermano. Si no, no fuera creyente. Ya mi vida no está en las cosas que poseo. Son necesarias mientras viva aquí. Las tengo para sostener mi vida en la tierra. Pero dice la Escritura, lo que sí tienes que buscar es la vida que tienes escondida en Cristo. El Cristo que está con Dios. Lo que tienes que hacer es poner tu vista no en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. ¿Y quién está allá arriba? Cristo. Y tu vida está escondida en Él. Y en Él está esa vida que tienes que procurar. Y no preocuparte más por las cosas de abajo, sino por las de arriba. No logro la felicidad, pastor. Me siento vacío, me siento incompleto. ¿Dónde estás mirando? Vuelve a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. ¿Alguien está conmigo? Levante su mano. ¿Dónde tienen que estar mis ojos? En Jesús. ¿Dónde está mi vida escondida? En Jesús. A veces llegamos a donde están nuestras esposas y esto es una frase bonita. Tú eres mi vida. Y ellas nos completan, ¿verdad? Nos dan apoyo. Yo les soy honesto. Si yo no tuviera a mi esposa, yo fuera como Pedro. Fuera como una caña que me muevo en cualquier dirección. Porque yo también sufro, hermano. Yo también tengo problemas en la vida. Yo tengo días que tengo ganas de llorar cuando llego a mi casa. Y la que está al lado mío y me da un consejo y me apoya y me dice, Dios está contigo, es mi esposa. Y yo la miro así. Yo me imagino, porque las mujeres también lloran y sufren. Me imagino, a lo mejor no me lo enseña nunca. Pero me imagino que después que me aconseja, por dentro se quedará así. Cuando yo me duermo muy ronco y se me olvidó el problema, ella se quedará quizás preocupada. Pero gracias a ella, porque por la fortaleza de ella yo puedo ser fuerte. Sin embargo, mi vida no está en ella. Mi vida está en Cristo. Amén. ¿Dónde está mi vida? En Cristo. Si usted ve a mi esposa hoy, dígale, tu esposo te ama. Gloria al Señor. Aleluya. Para ir terminando, el bautismo en agua, amados míos, no es más que la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del hombre viejo. En otras palabras, cuando en la iglesia lo inviten y le digan, ¿quieres participar de un bautismo? ¿Quieres bautizarte? ¿Sabes a qué lo están invitando? A un oficio fúnebre. ¿Sí? Porque allí, ¿a quién le gusta ir a la funeraria a velar a muertos? A nadie, ¿verdad? Pues cuando convoquemos a un bautismo, les pido, vengan, vamos a velar al muerto que vamos a sepultar allí.
porque después y al tercer día van a ser un hombre y una mujer nueva para la gloria de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Diga amén. Por eso es que bautizamos a las personas y buscamos testigos, para que todo el mundo lo vea en la caja ahí y diga, pobrecito, se murió. Era tan bueno. Ya hacia allí la gente van pasando y lo van mirando. Ay, pero viste, el pelo se le puso un poco feo antes de la muerte. Y viste esta parte de aquí, la tiene estirada, porque la gente va a la funeraria a mirar al muerto, pero también le echan al muerto con el rayo. Ay, pero qué hinchado se puso, la nariz se le puso grande. ¿Cuántos han hecho eso? Levanten su mano y confiesen sus pecados. Gloria al Señor. Ahora, cuando vaya alguien a bautizarse, vengan también y digan, ¿qué nariz más ancha ha tenido este último día? Mira qué feo está antes del bautismo. Pero después que salga, gócese en Dios. Y diga, este hombre o esta mujer que estamos introduciendo en las aguas del bautismo va a comenzar a vivir en una vida nueva. Y no solamente lo va a hacer solo, vamos a ayudarlo para que siempre pueda vivir así, en el nombre de Jesús. Amén. Escuche esto, no bautizo a nadie por el cual no me voy a hacer responsable después. Es una irresponsabilidad bautizar personas que usted no va a cuidar para que conserven ese bautismo. Usted tiene que entender que como iglesia no solamente tenemos que bautizar a las personas, tenemos que cuidarlos y enseñarlos para que vivan en vida nueva. Yo sé que mientras yo hablaba, algunos que están bautizados se sentían un poco enojados. Porque es normal. Si te dicen que el bautismo tuyo pareciera no serlo porque sigues viviendo como el hombre viejo, tú debes pensar, oye, esto está fuerte, ¿verdad? Pero déjeme ser honesto con usted. Discipulado es precisamente eso. Y la palabra de Dios es precisamente eso lo que quiere. Que nos demos cuenta que la única manera de hacer bien las cosas es cuando lo hacemos como está escrito aquí. Amén. Entonces hay días que el pastor va a hablarles de una manera que ustedes van a estar allí. ¡Maravilla! Pero hay otros días que el pastor va a apretar un poquitico y usted va a decir, domingo que viene yo creo que no vengo. Pero esos domingos también son necesarios. Amén. Jesucristo tuvo que ir a Getsemaní y dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Entonces hay momentos en nuestras vidas, si realmente nos aman, donde nos van a decir, Dios te bendiga, maravilla, vamos a abrazarnos. Pero el que te ama también te dice, eso está mal y tienes que arreglar eso en tu vida. Amén. Entonces, si usted examina hoy su vida y usted dice, pastor, ya yo me bauticé hace unos 700, 800 años atrás, pero he estado pensando un poco en lo que usted está diciendo hoy y creo que quizás la persona que me bautizó no me explicó bien esto. La persona que me bautizó quizás quería llenar al final del mes una lista y decir, este mes hemos bautizado 700 personas y yo era más que un número, pero no una persona a la que estaban cuidando. Y ahora entiendo que me bauticé, pero no me arrepentí. Yo le quiero dar un consejo en esta mañana. Como mismo Israel clamó desesperadamente a Dios y le dijo, Señor, libértanos de la esclavitud. Cuando llegues hoy a tu casa, clama al Señor. Dios, quiero cambiar mi condición. Y yo siempre les digo esto. La persona que practica el pecado, ama el pecado, si no, no lo hiciera. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que cuando yo pongo estos ejemplos se ofenden porque los practican, ¿no? Pero los voy a decir, son pecados. Okay. Hay personas que comen y son gordos no porque no les guste la comida. El gordo es gordo porque le gusta la comida. Y eso es un pecado. ¿Cuántos creen eso? Eso está mal, ¿verdad? Hay personas que fuman. ¿Por qué yo no fumo? ¿Por qué yo soy gordo? Porque a mí lo que me gusta es la comida, no el cigarro. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me ayude con la comida, no con el cigarro. Y tengo que clamar a Dios desesperadamente y decirle, necesito ayuda con la comida. Pero el que tiene un problema con un vicio, vamos a llamarle cigarro, droga, alcohol, cualquiera que sea, tiene que clamar a Dios como clamó Israel. O me ayudas o morimos aquí. Y hasta que usted no le pida a Dios ayuda, Dios no puede proveer para usted la ayuda. Porque sabe, a veces nosotros llegamos a la iglesia y decimos, ay, yo quisiera cambiar. Pero en nuestra mente estamos diciendo, pero ya, un platico con 16 bistecs ahora me comería encantado la vida.
Y el que fuma está pensando, mientras más habla, más ganas me da de salir y coger un tabaco. ¿Cierto o falso? ¿Y quién lo hace? Es maligno. El que toma lo que está pensando es, mientras más habla, tengo una sed aquí en la garganta que con unas buenas cervezas frías yo resuelvo ese problema. Apenas salga por la puerta lo voy a hacer. Y eso lo está haciendo el maligno. Pero usted tiene que ver el pecado como Dios lo ve. Pecado es esclavitud. Yo no soy esclavo, lo desafío. Si usted no es esclavo, no coma más como está comiendo. No fume más como lo está haciendo y no tome como lo hace. Y me demostrará que usted no es esclavo. No lo puede dejar de hacer. Entonces, usted es esclavo. ¿Alguien está aquí? Cuando usted no puede dejar de hacer algo, usted es esclavo. El hombre que está atado a la pornografía. El día que yo quiera apago la computadora y punto. Usted es esclavo. Nunca más lo haga. Y luego conversamos. Entonces usted tiene que clamar a Dios por eso desesperadamente. Y usted tiene que decirle a Dios, si no me ayudas, no lo logro. No avanzo. Ahora hay algunos que mientras he estado hablando, quizás digan, es que yo soy comelón, fumo, tomo, me gusta la pornografía y hago una serie de cosas y está pensando, estoy bien serio yo, tengo que clamar por doble ayuda al Señor. Qué bueno, porque ese es el propósito de esta palabra, ¿verdad? Que usted entienda que sin Dios usted no va a ningún lugar. Amén. El único que puede ayudarnos a cambiar se llama Jesucristo. El único que nos va a ayudar a ser transformados se llama Jesucristo. Yo no voy a la iglesia para pasar 2 horas entretenido con un buen mensaje. ¿Sabe que yo vengo a la iglesia y soy el pastor? Voy a cambiar para que Jesucristo me moldee, le dé forma a mi vida y haga de mí un hombre nuevo. Porque yo sé que el domingo que no estoy aquí, ¿saben qué estoy pensando? En las musarañas. Y mi mente se llena de tentaciones, de pecados, de cosas que no glorifican a Dios. Por eso intento ocupar el tiempo que tengo libre con Dios. Porque sin Dios no lo consigo.